Aportando Luz, episodio 16. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Aportando Luz, el podcast en el que hablamos de fotografía nocturna, su técnica, consejos y equipo. Soy Javier Rosano, fotógrafo especializado en fotografía nocturna. Os recomiendo que os paséis por mi web, javierrosano.com, donde podréis ver mis últimas fotografías, el blog con consejos y fotografías nocturnas explicadas, y podréis también acceder a la formación online. Tenéis disponibles cursos para aprender la teoría, la iluminación, la composición o el procesado en fotografía nocturna. Pasad por la web y echad un vistazo a los cursos. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre cómo planificar la meteorología para una salida fotográfica. Aunque ya hablé un poco de planificación en el episodio 8 del podcast, donde vimos una parte de localizaciones y otra parte también de cómo planificar una fotografía nocturna, estuve hablando de la meteorología, de la posición y de las fases de la luna, de la posición de la Vía Láctea, del comienzo de la hora azul o del anochecer astronómico, pues quiero dedicar un capítulo para hablar con mucho más detalle sobre esa parte de la planificación meteorológica. Y el motivo es que este verano pues tenía planificadas unas 4 salidas, creo recordar, y en 2 de ellas, por culpa de la nubosidad o incluso de las lluvias en alguna de ellas, pues no pude hacer ni una sola foto. Así que estuve analizando muy bien cómo funciona, sobre todo windy.com, que es la aplicación que utilizo yo, los diferentes modelos con los que trabaja, y me pareció una buena idea, ya que había hecho yo ese trabajo de investigación, pues contároslo a todos vosotros para que lo podáis tener en cuenta y que no os pase como a mí o que os pase el menor número de veces posible, porque sí que es cierto que evitar, que reducir al cero ese riesgo y que siempre la meteo esté súper controlada va a ser complicado. Pero bueno, quería contaros lo que había visto para intentar reducir esas salidas en falso en las que tenemos nubes y no podemos hacer la fotografía que tenemos en mente, o incluso nos acaba lloviendo, tenemos mucho viento. Bueno, pues tener todo esto en cuenta para intentar evitarlas. Además de todo lo que vimos ya en ese capítulo de cómo planificar la Vía Láctea, el anochecer astronómico, que utilizo principalmente Photopills y al que seguramente le dediquemos un capítulo más adelante, con Photopills, bueno, pues yo lo que busco es una fecha para la posición de la Vía Láctea en la que quiero, o si quiero hacer una fotografía con iluminación, intentar buscar noches con luna nueva, o cuando la luna aún no ha salido, de tal forma que tenga suficiente tiempo entre el anochecer astronómico y esa salida de la luna para poder trabajar con tranquilidad, sabiendo que voy a tener tiempo para iluminar con calma, hacer 1000 pruebas y, vamos, en definitiva, trabajar de una forma tranquila y no teniendo ninguna presión porque el tiempo se me acaba. Bueno, pues aparte de esta planificación de Photopills, de posición de la Vía Láctea, de la fase lunar, del anochecer astronómico, una parte también muy importante en mi planificación es la nubosidad. No busco siempre una nubosidad en concreta, es decir, no busco siempre cielos despejados o cielos cubiertos, sino que va a depender mucho de lo que esté buscando. Por ejemplo, si voy a hacer una fotografía de la Vía Láctea o voy a hacer una circumpolar, siempre suelo buscar noches en las que no haya nada de nubes, porque al final si no voy a correr el riesgo de que esas nubes tapen el centro galáctico, de que no me dejen hacer una panorámica completa si lo que estoy buscando. O, por ejemplo, si estoy haciendo una circumpolar y hay un poquito, aunque sea de nubosidad, como esas nubes van a atravesar todo el encuadre, van a ir apareciendo en todas las fotos y van a hacer que esa franja que han recorrido no valga para nada. Y para el resto de fotografías, por ejemplo, de un vehículo, de una ermita, un árbol, en esos casos no me importa que haya algo de nubosidad, incluso lo puedo preferir porque rompe la uniformidad del cielo, le puede dar un poquito de color, de textura. Pero vamos, el hecho de que no haya ninguna nube no es algo que me haga quedarme en casa. Bien, pues las clásicas aplicaciones tipo el tiempo.es o la propia Daemet lo que nos van a dar son unas condiciones de nubosidad o de lluvia de una forma muy esquematizada y muy local. Es decir, al final no deja de ser un icono que te está representando un intervalo muy grande de condiciones. No sabes si la nubosidad va a ser del 1%, del 5%, del 20%, o si va a estar justo donde tú estás, un poquito más al este, un poquito más al oeste. Es decir, no te dan tampoco una idea muy clara de cómo van a ser las condiciones en el entorno de tu localización. Si, por ejemplo, yo quiero hacer una fotografía de la Vía Láctea, entonces me interesa que la parte donde está el centro galáctico esté despejada, no tenga ninguna nube. Y con estas aplicaciones tipo Daemet, el tiempo.es, no voy a poder hacerme esa idea de forma muy clara. Entonces, estas aplicaciones sí que las puedo utilizar cuando aún falta mucho tiempo para la fecha en la que tengo planificada la fotografía, o para tener una primera idea de cómo va a ser la meteorología en ese día.
Pero para el resto de casos, para suplir estas carencias que tienen el tiempo.es, AEMET o cualquier otra similar, lo que utilizo es Windy. Windy es una aplicación desarrollada por un programador checo que le encanta el kitesurf y que además es piloto de aviones, por lo que para él es muy muy importante que la planificación del viento sea correcta y sea adecuada y no tenga fallos. Entonces se cansó ya, igual que nos ha pasado a muchos de nosotros, de los fallos en las previsiones meteorológicas de las aplicaciones clásicas y decidió crear su propia aplicación, windy.com. Es una aplicación que está disponible tanto para web, windy.com, como para iOS y Android. Y tiene dos versiones. Tiene una versión gratuita con actualizaciones de la información cada 2 horas y tiene también una de pago en la que la información, en vez de actualizarse cada 2 horas, se actualiza cada hora. Así como las otras aplicaciones de las que hemos hablado antes, lo que hacen es representar mediante un símbolo el resumen del tiempo que va a hacer, Windy lo que te muestra es un mapa de la zona en la que estás trabajando tú con una serie de modelos de datos de tal forma que tú puedas ver de una forma muy clara qué nubosidad va a haber, por dónde va a estar la nubosidad, si va a llover, si no va a llover, el viento que va a hacer, qué dirección tiene, la intensidad. Es decir, te permite hacerte de una forma muy rápida una idea muy clara de lo que te vas a encontrar esa noche. Como digo, trabaja con varios modelos de datos y cada uno de ellos tiene un tiempo de refresco, una resolución y una cobertura diferente. Cambiar de un modelo a otro se puede hacer de forma sencilla, tanto en la web como en la aplicación. Y la información del modelo, tanto de la resolución con la que trabaja como el tiempo que hace que es actualizado, la puedes ver en el módulo de los modelos en la aplicación y pinchando en el reloj en la página web. Como decía, trabaja con varios modelos y creo que ahí está el kit, está la parte más importante de la planificación meteorológica, es decir, saber muy bien qué modelo escoger, si quedarte solamente con uno, si trabajar con varios, escoger el que tiene una frecuencia de actualización más alta, el que tiene una resolución, es decir, el tamaño de la celda en la que te está dando información es más pequeño, es más grande. Así que lo que vamos a hacer es ver de una forma bastante resumida, muy esquemática, todos los modelos con los que está trabajando, qué cobertura tienen y luego hablaremos de cómo trabajo yo para intentar minimizar estos riesgos, también dependiendo mucho de cada localización y del tipo de fotografía que vaya a hacer. Por defecto, cuando abres windy.com te muestra el modelo ECMWF. Es un modelo elaborado por el Centro Meteorológico Europeo y suele ser el modelo de datos el más acertado y también el más completo. El tamaño de celda de este modelo, la resolución, es decir, el tamaño del píxel que podría tener esa representación, ese modelo en el mapa, es de 9 kilómetros, por lo que es muy útil para mirar las condiciones en una zona muy concreta. La parte negativa de este modelo, del modelo europeo, es que se actualiza cada 12 horas, por lo que es posible que en lugares con climas muy cambiantes o con condiciones que son muy inestables, pues no sea del todo fiable. Otro modelo es el GFS, que es un modelo creado por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica estadounidense, que tiene una mejor frecuencia de actualización que la anterior, que el europeo, es una frecuencia de 6 horas, pero el tamaño de celda, en vez de ser de 9 kilómetros, es de 22 kilómetros, por lo que para zonas montañosas en las que esas condiciones van a ser muy cambiantes de un punto a otro, tampoco es que sea muy recomendable. Respecto a la cobertura, estos dos modelos, el ECMWF y el GFS, son los dos únicos que cubren todo el planeta. El resto de modelos que vamos a ver van a estar más centrados en Norteamérica y en la Europa continental, por lo que van a dejar fuera tanto Sudamérica como gran parte de África, las Islas Canarias, Asia y Oceanía. Es decir, si vais a estar en alguna de estas zonas, vais a tener que utilizar sí o sí el modelo GFS o el ECMWF, es decir, los dos que hemos visto hasta ahora. Dentro ya de los modelos que cubren solo una parte del planeta, vamos a empezar por el NAM, el NAM. Es un modelo estadounidense, gestionado también como el GFS por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica y que cubre, además de Estados Unidos, la parte norte de México y el sur de Canadá. Tiene una frecuencia de actualización de 6 horas y un tamaño de celda bastante bueno, de 5 kilómetros. Otro modelo es el ICON, que es un modelo que desarrolla el Centro Meteorológico Alemán. La actualización de este modelo es la misma que el GFS, es decir, de 6 horas, pero en este caso el tamaño de la celda es mucho más pequeño, pasa a ser de 22 kilómetros a 7 kilómetros. Respecto a la cobertura de este modelo alemán, pues cubre toda Europa, incluso el norte de África. Otro modelo más, el penúltimo, sería el NEMS, el NEMS, que este está creado por el Servicio Meteorológico Suizo, MeteoBlue, y tiene un tamaño de celda entre 4 y 12 kilómetros, por lo que según la zona, pues puede ser mejor que los que hemos visto hasta ahora.
pero la parte negativa es que, igual que el modelo europeo, tiene un periodo de actualización de 12 horas. Respecto a la cobertura de este modelo suizo, es un poquito más reducida que la del modelo alemán, no llega a cubrir toda Europa, sí que abarca todo Reino Unido, Dinamarca, Letonia, por la parte norte, por la parte que está más al este, llega hasta Bielorrusia, Ucrania y parte de Turquía, y por la parte sur, pues cubre casi todo Túnez y la parte más al norte de Marruecos y de Argelia. El último modelo con el que trabaja Windy y el que mejor en lo que a resolución y actualización se refiere es el AROME, AROME, que es un modelo creado por el Servicio Meteorológico Nacional de Francia. Tiene una celda muy pequeñita, de tan solo 2 kilómetros, y un periodo de refresco de 6 horas. La parte mala es que es un modelo que no cubre toda Europa, abarca Francia, Suiza, parte de Italia, Alemania, Bélgica, Holanda, Irlanda, casi la totalidad de Reino Unido, gran parte de Portugal y, por ejemplo, en España deja fuera la zona que está situada más al sur. Termina algo más al norte de las ciudades de Sevilla, de Jaén y Murcia, queda justo ahí en el límite. Bien, pues ya hemos visto los diferentes modelos con los que trabaja Windy, los 2 que dan cobertura a todo el planeta y los 4 que dan cobertura a Norteamérica y a la Europa continental. Vamos a ver ahora la importancia de cada uno de estos parámetros que hemos visto, es decir, el tamaño de la celda y el periodo de actualización y cómo escoger el mejor modelo en función de estos parámetros. Bien, pues más importante incluso que el periodo de actualización, yo creo que es el tiempo que hace que se actualiza esa información. Imagínate que trabajamos con 2 modelos, uno que tiene un periodo de actualización de 12 horas, otro de 6 horas. Sin embargo, el que tiene una actualización cada 12 horas se ha actualizado hace 1 hora y el que tiene un periodo de actualización de 6 horas se ha actualizado, por ejemplo, hace 5 horas. Entonces, obviamente, va a ser mucho más fiel, mucho más real esa información del modelo que se ha actualizado hace 1 hora, por mucho que su periodo de actualización sea cada 12 horas. Respecto al tamaño de la celda, va a depender mucho de la zona en la que estemos trabajando. Si vas a estar en una zona con mucho relieve, en una zona muy montañosa, donde la meteorología 1 kilómetro, 2 kilómetros más allá es muy diferente a la que vas a tener tú en tu localización, entonces sí que es muy importante utilizar un modelo que tenga una celda muy pequeñita, de 2 kilómetros o de 5 kilómetros. Si utilizas una celda de 22 kilómetros, te está dando una información muy general y que a lo mejor para la zona en concreto en la que tú quieres trabajar no va a ser muy correcta. Si estás en una zona que es más abierta, en la que la meteorología no va a ser tan cambiante de un punto a otro, pues sí que te va a venir muy bien una celda muy pequeña para saber si justo donde vas a estar tú te va a llover, pero para temas de nubosidad que nos va a afectar en una zona mucho más grande, por ejemplo, para ver si la nubosidad nos va a ocultar el centro galáctico, no es tan importante el tamaño de la celda. Entonces yo lo que hacía por defecto hasta ahora era trabajar con el modelo que viene al abrir windy.com, el ECMWF, el modelo europeo, y quedarme con la información que me da este modelo. Pero claro, no tenía en cuenta el tiempo que hacía que se había actualizado la información, por lo que a veces resultaba muy errónea porque estamos hablando de un periodo de actualización de 12 horas. Es decir, podría ser que se hubiera actualizado hace 11 horas y en momentos en los que el clima es muy cambiante, que es muy inestable, esa información ya está muy desactualizada. Entonces lo que hago ahora para condiciones muy inestables es no quedarme con un modelo, sino mirar varios, ir abriendo varios. Si veo que la información coincide en varios, pues perfecto, no tengo ningún problema. Si veo que la información cambia mucho de uno a otro, lo que hago es darle más importancia, darle más peso al modelo que se ha actualizado hace menos tiempo, que tenga una información más fresca. Ese para mí va a ser un modelo mucho más importante, que va a tener mucho más peso en mi decisión que el resto de modelos. ¿Cuántos modelos miro en esos casos en los que hay una situación muy cambiante? Bueno, pues va a depender mucho de la distancia a la que voy a estar de la localización. Es decir, si tengo que recorrerme 200, 300 kilómetros para ir a una localización y además que solamente voy a ir a hacer esa foto y me vuelvo a casa, obviamente no me la puedo jugar a que un modelo o 2 modelos me estén diciendo que va a ser una condición como la que yo estoy buscando, que voy a tener un cielo despejado, y luego llegar allí y que el cielo sea totalmente diferente. Porque ya me ha pasado este verano 2 veces. De tener un modelo que me decía que iba a estar despejado o casi despejado, a terminar lloviendo y con tormenta eléctrica incluso en uno de ellos. O si por ejemplo veo que la diferencia de un modelo a otro es simplemente que está un poquito despejado o que hay un poquito de nubes pero que no está cubierto del todo y la fotografía que voy a hacer no requiere que el cielo esté despejado, es decir, no voy a hacer una circumpolar o no voy a hacer una fotografía de la Vía Láctea, en ese caso ya me la puedo jugar un poquito más y asumir que puede haber algo de nubosidad, que no va a estar el cielo despejado, sabiendo que esto no me va a generar ningún problema y que voy a poder seguir haciendo fotografía nocturna. Y entonces, en base a esto, al número de modelos, a la inestabilidad del clima,
al relieve montañoso de la zona en la que voy a estar, pues voy a tener que mirar un modelo, otro, darle más importancia a uno frente a otros o incluso mirar varios modelos. También va a depender mucho, como decía, de la distancia que tenga que recorrer para hacer esa fotografía. En esos casos sobre todo, que es más importante porque ya estamos perdiendo mucho tiempo, de nada vale buscar el modelo que más se adecua a lo que tú busques, porque eso al final no deja de ser autoengañarte y es muy probable que si te quedas solamente con un modelo, la previsión no sea del todo correcta. Es mucho mejor asegurarte, ver varios modelos y tener la máxima seguridad de lo que tú te vas a encontrar en lo que estás buscando. Y con eso evitaremos pues disgustos y cabreos como los que he tenido yo este año y tener que recorrer distancias y perder tiempo para ir a una localización y volverte a casa sin la foto que tenías en mente porque las condiciones meteorológicas finales no eran las que tú pensabas. Y hasta aquí este episodio en el que hemos visto cómo hacer una planificación meteorológica para que la nubosidad o la lluvia no arruinen nuestras salidas nocturnas. Antes de terminar, estaba echando un vistazo a las estadísticas de escuchas en Spotify por países y me gustaría mandar un saludo a todos aquellos que me oís desde España, Chile, México, Argentina, Nueva Zelanda, Australia, Ecuador, Colombia, Canadá y Uruguay, que son los 10 países con más escuchas del podcast. Si alguno de vosotros os animáis a pasar por el podcast para contarnos cómo es la fotografía nocturna en vuestro país, qué sitios os gustan para ir a hacer fotografía, qué diferencias hay en el cielo entre el hemisferio sur y el hemisferio norte y cómo os afecta eso a vosotros a la hora de planificar una fotografía nocturna, pues escribidme y os invitaré a que os paséis por el podcast para charlar un rato sobre vuestra fotografía nocturna. Si os ha gustado este episodio, suscribiros para no perder los próximos capítulos y si queréis colaborar para que el podcast llegue a más gente, os agradeceré vuestros me gustas, valoraciones y comentarios. Muchísimas gracias por escucharme y por vuestro apoyo. Hasta el próximo episodio.